El tema del programa de hoy es cáncer en México. La conducción está a cargo del doctor Marco Antonio Velasco Velázquez, responsable del Laboratorio de Farmacología Molecular del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo acompañan en el panel para el desarrollo del tema, en una primera parte, el doctor Didier Prada Ortega, investigador en ciencias médicas y miembro de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Marcos Gutiérrez de la Barrera, jefe de la División de Investigación de la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bienvenidos. Vamos a empezar a platicar en esta mesa acerca del cáncer y las investigaciones que hacemos en Facultad de Medicina de la UNAM y en otras instituciones nacionales para tratar de resolver este grave problema. Entonces, tendremos que empezar por el principio y la pregunta más obvia es, ¿qué es el cáncer? Doctor Prada, ¿nos puede platicar, por favor? Como no, sí, el cáncer, pues en su definición más clásica es un problema de una sola célula, ¿no? Que pierde el control, que empieza a proliferar. Eso quiere decir que se van creando muchas miles de células hijas y en ese proceso de crecimiento ella va invadiendo el tejido donde va creciendo, pero también tiene la capacidad no solo de crecer ahí, sino que es capaz de salir del tejido donde nació y crecer y proliferar en otros sitios, a lo que llamamos metástasis. Es como la definición más clásica, pero hay otros componentes adicionales a la creación del cáncer. Eso cubre las características básicas. Hay que complementar que todas esas características de esa célula de la que parten o de ese grupo celular que pierde el control son características fundamentales en la vida y están desarregladas de tal manera que ese proceso, esa enfermedad o ese grupo de enfermedades la secuestran del sujeto, pero son características las mismas que nos dan la vida, pero desarregladas. Entonces están secuestradas, digamos, una enfermedad las toma las riendas de esos procesos tan importantes y los enfoca en contra del individuo, supuestamente en beneficio de la neoplasia, como si fuera ya un ente independiente. Sí, no, lo que menciona el doctor Gutiérrez es muy interesante, de que utiliza mecanismos normales para sobrevivir, ¿no? Entonces, hay algunos autores que mencionan que el cáncer es un proceso de selección natural. La célula no solo se divide, sino que las células hijas no son iguales, no son clonales, son diferentes, tienen inestabilidad, unas tienen mutaciones, otras tienen alteraciones cromosómicas, y lo que va ocurriendo a medida que las células se dividen es que unas van muriendo y solo las más fuertes van sobreviviendo, ¿no? Damos una quimioterapia, mueren algunas, las más fuertes sobreviven, ¿no? Es un proceso ligado a la vida misma, ¿no? La selección natural hace parte de la selección de la vida, ¿no? Claro, y entonces esto es parte de la complejidad del problema, ¿no? Estamos tratando de erradicar células que están en nuestro organismo, que comparten características con las células sanas, ¿no? Y por lo tanto es difícil encontrar tratamientos efectivos para la enfermedad. Entonces, ¿cuáles definirían ustedes como las características generales que tiene una célula cancerosa? Pues se han ido definiendo como características fundamentales. Una es la que ya mencionó el doctor Prada, que es una división, una expansión constante en el número, en la población celular, pero otras son la capacidad de autoestimularse para lograr esa expansión continua. Otra es no reconocer señales del cuerpo que están normalmente diseñadas para llevar al cuerpo, a un organismo en concierto entre todos sus tejidos y todas sus células, pues hay esos mecanismos para controlar en forma individual a cada célula, a cada grupo celular, pues este grupo celular ya no las reconoce. Igualmente, el sistema inmune normalmente tiene la capacidad de reconocer células que sufren mutaciones y o bien hacer que echar a andar mecanismos con el que se reparen esas anormalidades en la información genética, y si no son capaces de hacerlo, pues de que mueran en aras de la supervivencia del organismo.
pues ese mecanismo también está de alguna manera desarreglado, de tal manera que no son captadas o evaden la respuesta inmune. Y otra característica es que forman vasos sanguíneos, son capaces de estimular bien para la llegada de nutrientes, para la llegada de oxígeno o para el escape hacia la búsqueda de otros sitios, como mencionó el doctor Prada, el proceso de la metástasis, pues es este proceso general que se llama angiogénesis, o sea, la capacidad de formar vasos sanguíneos con los que entran en relación muy importante. Sí, no, en el año 2011 salió un artículo muy interesante donde Hannah Hani Weinberg publican las 12 características, los hallmarks del cáncer, ¿no? Y están todos estos que menciona el doctor Gutiérrez, pero también adicionan 2 que me gustaría mencionar, bueno, 3. Uno es la inmortalidad, son células que son capaces de dividirse, que no tienen inhibición por contacto como las células normales. Muchos conocemos el caso de Henrietta Lacks, ¿no? Que fue una mujer a la cual le toman una biopsia de un carcinoma que tenía, esto fue como 1940 y tantos, y el doctor George Gray en Johns Hopkins toma esas células y es capaz de hacer de que esas células se empiecen a dividir, y a la fecha todos en nuestros laboratorios tenemos células HeLa, tenemos células de esta paciente que ya falleció hace muchos años, pero sus células siguen proliferando, ¿no? Entonces las llamamos células inmortales, ¿no? Tienen una capacidad casi sobrenatural de seguir viviendo y sobrevivir a circunstancias muy difíciles, ¿no? Entonces incluso hay una serie de televisión acerca de la vida de Henrietta Lacks y cómo le tomaron sus células sin su permiso, sin su autorización, las vendieron, las distribuyeron y bueno, solo hasta 2013 le dieron un estímulo a su familia por todo el avance que se ha logrado con estas células, ¿no? Otra característica fundamental es que la célula cancerosa es capaz de suprimir a los reguladores que tiene dentro de la célula, ¿no? Es capaz de silenciar a genes clave para pues, ya seguir proliferando, como es el caso de P53, y también de estimular oncogenes o favorecer oncogenes que favorezcan la proliferación celular, ¿no? Creo que en general son muchas características, pero ya hemos nombrado la mayoría tal vez. Sí, muchas gracias. Creo que faltaría remarcar que no solo son las células cancerosas las importantes en el curso clínico de un tumor, sino que estas células tienen interacciones con otras células normales del organismo y las impulsan a que funcionen de manera desregulada. Ya nos platicaba el doctor Gutiérrez, por ejemplo, la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos. Eso lo hacen células normales del organismo. Y hay la interacción con el sistema inmune, tiene que ser apagada para que las células cancerosas puedan seguir proliferando. Y cada vez más vamos descubriendo que tienen interacciones con otras células del sistema, con otras células normales que están presentes en el organismo. Entonces, en el siglo pasado nos enfocamos en conocer a las células cancerosas. Creo que sería justo decir que al día de hoy las conocemos razonablemente bien, ¿no? Y en lo que nos estamos enfocando en años recientes es en identificar cómo estas células cancerosas interactúan con múltiples células normales del organismo. Entonces, eventualmente esperaríamos conocer la figura, la imagen completa, ¿no? Y por lo tanto ser capaces de proponer mejores maneras para tratar nuestros tumores. Sí, por supuesto. Incluso una de las terapias más novedosas o lo que más se está aprovechando hoy en día en investigación es reactivar el sistema inmune. Cómo hacer que el sistema inmune ahora sí reconozca a esa célula que estaba pasando desapercibida, ¿no? Una estimulación inmunológica para tratar de que luchemos nosotros mismos contra las células tumorales, ¿no? Son terapias que están todavía en investigación, pero hay resultados muy prometedores. Quiero retomar algo que el doctor Gutiérrez nos platicó antes, que es que en realidad estamos hablando de un grupo de enfermedades. Previamente hemos hablado de características comunes de células cancerosas, como si todas las células cancerosas fueran iguales independientemente de su tejido de origen, pero no es así. Platíquenos, por favor, doctor. Sí, en realidad ya veíamos que hay características comunes a todos los cánceres, porque fundamentalmente comparten eso. Son mecanismos de la vida desarreglados y puestos al servicio de otro principio. Pero desde el punto de vista práctico,
desde el punto de vista del diagnóstico, del pronóstico, del tratamiento, ahí es donde hay más diversidad en torno justamente a cómo logran este grupo de células desarregladas esos principios. Y entonces ahí es donde es más útil categorizarlas. Ha ido quedando claro que es tan grande las diferencias entre uno y otro grupo celulares que hoy la medicina está tendiendo a lo que llamamos medicina personalizada. Es decir, hay grupos tan pequeños como un individuo en donde el conjunto de características para cada individuo es única y de tal manera pues el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento se pueden ajustar a todas esas características, entre las características propias del tumor y las características de la relación de ese tumor con su huésped. Eso no quiere decir que no sigamos y dependemos en buena medida de poder hacer buenos grupos de características en las que podamos tanto estudiar, probar y enfocar diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Sería justo decir lo obvio, que es que un tumor de mama no es igual a un tumor de próstata o un tumor de células sanguíneas. Ajá. Pero además que dentro de nuestros pacientes, aún dentro de pacientes con cáncer de mama, vamos a encontrar heterogeneidad, vamos a encontrar respuestas diferentes, características diferentes, pronósticos diferentes, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de cáncer. ¿Cuáles son los más frecuentes en nuestra población? Bueno, aquí sí tenemos que enfocarlo un poco por género. Hay que decir que en el hombre obviamente es el cáncer de próstata, y en la mujer en este momento es el cáncer de mama. Si hablamos de cánceres comunes, pues estamos hablando de cáncer de pulmón probablemente. Esos son tres tipos bastante frecuentes. Sin embargo, si vemos de la totalidad de los porcentajes al interior de los géneros o compartiendo, tampoco es como que los demás ocupen un porcentaje muy menor. En realidad, en peso de la enfermedad, también el cáncer es muy heterogéneo en nuestro país. No podemos decir que si atacamos uno o dos, estemos atacando ya una parte mayoritaria del problema. El cáncer tiene que abordarse pues con todos sus tipos. Obviamente debe haber estrategias dirigidas a los más frecuentes, pero eso no nos debe hacer abandonar las estrategias en el sentido sociedad y en el sentido individuo de los menos frecuentes también. De acuerdo. Esto pasa igual en el mundo. Y entonces, ¿podrían platicarnos de si comparamos el estado actual con el pasado, si tenemos más o menos casos de cáncer? Sí, hay más casos de cáncer, pero estamos hablando de números crudos, de números absolutos. Si hablamos del concepto incidencia, si hablamos de decir por cada 10 individuos que tienen tal edad, cuál es el número de, no casos nuevos, porque ahí estamos hablando de un término que es incidencia, esa no lo conocemos bien en nuestra sociedad, en nuestro país, necesitaríamos más información, pero de mortalidad. ¿Cuántos individuos mueren debido a la progresión de este cáncer? Ahí sabemos que la mayoría de los cánceres están disminuyendo, o sea, la mortalidad por los cánceres o está estable con pequeñas variaciones o hay una tendencia a la baja. Algunos sí se ha identificado un incremento. Por ejemplo, el cáncer de colon es claro, o sea, es sólida la información que indica que está aumentando. También es cierto que hay unos que están disminuyendo de forma muy importante. Un ejemplo es el cáncer cervicuterino, el cáncer gástrico del estómago. Hay información sólida que dice que están disminuyendo en mortalidad. De acuerdo. Me gustaría comentar dos datos que son fundamentales. Uno, hay estimaciones que dicen que en México, en los años que vienen, 1 de cada 3 mexicanos va a tener cáncer en algún momento de su vida, dado que nuestras sociedades, tanto la nuestra como el resto del mundo, está envejeciendo, es decir, la gente está viviendo mucho más tiempo y el principal factor de riesgo para cáncer es el envejecimiento por el daño que se va acumulando. Entonces,
pues tenemos de que es un problema que va a estar presente entre nosotros. Podemos decir que de nosotros tres, alguno va a tener cáncer en algún momento de nuestra vida. Entonces hay que estar muy pendiente a los síntomas tempranos, ¿no? Entre más temprano detectemos el tumor, más posibilidades de que sea curativa la terapia, más posibilidades de que el paciente se le extirpe el tumor y pueda vivir sin ningún problema el resto de sus días, ¿no? Entonces, el otro número que es importante es que se estima que 4 de cada 10 cánceres son prevenibles. Entonces, otro punto en el que tenemos que ahondar es que hay que mejorar en los factores que nos desencadenan cáncer, ¿no? El no comer bien, el no tener una vida, estilo de vida saludable, todos estos factores que tal vez mencionemos más adelante, ¿no? Yo quisiera dar 2 ejemplos puntuales de factores de riesgo adicionales que seguramente nuestra audiencia habrá escuchado de ellos. El primero es la exposición al sol, por ejemplo. A mediados de los 70 se identificó que países que tienen una alta radiación solar y que están más hacia los polos y por lo tanto tienen más radiación ultravioleta, tienen una frecuencia mayor de algún tipo de cáncer, por ejemplo el de piel. Como nosotros estamos más abajo, más al sur, no tenemos ese problema tan marcado, pero sí tenemos otro del que aparece frecuentemente en nuestra población, que es el cervicouterino. Y un factor de riesgo para el cervicouterino es la presencia del virus del papiloma humano. Entonces, para tratar de erradicar la enfermedad, tiene que empezar por la prevención. Hoy en día contamos con vacunas para el virus del papiloma y hay campañas en las cuales mujeres antes de iniciar su vida sexual tendrían que ser vacunadas para prevenir la infección por virus del papiloma. Entonces, solo una estrategia que ataque el problema desde diferentes ángulos va a ser efectiva para solucionar este problema que se ha convertido en un problema de salud pública, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero ojo con eso, no importa que la niña esté vacunada, una vez que inicie su vida sexual tiene que hacerse las pruebas de detección temprana, los papanicolaos, porque hay ciertas cepas del virus que no se previenen con las vacunas. La vacuna te previene 1, 2 y la otra te previene más de 2, pero no son capaces de cubrir a todo el espectro de virus del papiloma humano. Entonces sí es muy importante insistir, no importa que la niña esté vacunada, una vez que inicie su vida, cada 3 años tiene que hacerse un papanicolao, ¿no? Para detección temprana. Más aún, factor de riesgo significa que no se ha establecido una relación 1 a 1. Es decir, no todas las las mujeres que están infectadas con virus del papiloma desarrollan tumores, o al revés, hay personas que desarrollan tumores sin tener la infección. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico, la identificación de síntomas tempranos es también clave para que el paciente tenga un buen pronóstico. Doctor Gutiérrez, usted es clínico. Usted tiene experiencia viendo a múltiples pacientes con cáncer. ¿Cuáles serían los primeros síntomas que debiéramos poner atención para sospechar que existe una enfermedad? Bueno, no hay síntomas o signos exclusivos del cáncer. Los síntomas y signos, es decir, lo que el paciente siente o lo que los otros, sea un familiar o sea un médico, perciben como anormal en una exploración y en una revisión, no son exclusivos. Prácticamente no hay datos exclusivos. De tal manera que el cáncer se presenta con datos comunes a muchas otras enfermedades, a las enfermedades más comunes. Es decir, si hablamos de tos, si hablamos de cambios en el hábito intestinal, el número de veces que vamos a evacuar y las características de las evacuaciones, igual en el sentido, el número de veces que vamos a orinar y si presentamos dificultades para iniciar el acto de la micción de orinar, si vemos el calibre del chorro de la orina, si hay presencia de sangre en las evacuaciones o en la orina. Son características que pueden presentar muchas enfermedades. La clave, en todo caso, estaría en no dejar pasar tiempo. Es decir, una vez que estos datos se presenten, no atribuirlo a una u a otra causa el mismo paciente. Debe ser
por esto, seguramente se debe a aquello otro, me voy a esperar, y así se puede perder mucho tiempo. Cuando estos datos se presenten, hay que acudir y hacerse revisar en ese sentido. Hay que decir que a veces como sociedad atribuimos toda la falta que pudiera haber en este sentido de no ir a tiempo al médico al individuo, y ciertamente muchas veces así ocurre, pero también como sociedad tenemos que, como sistemas de salud, tenemos que ser cada vez mejores en detectar a tiempo y en hacer llegar a tiempo pues al sitio y a la perspectiva que permitieran identificar si hay un problema de cáncer o no a tiempo, porque ahí tenemos también pérdidas de oportunidad y hay que ir atacando esa perspectiva. Por otro lado, tenemos que una perspectiva actual es no esperar a que aparezcan signos o síntomas. Justamente en lo que usted mencionaba, el principal factor de riesgo, en lo que ya se mencionaba también el doctor Prada, el principal factor de riesgo es la edad. Entonces, está bien determinado que para ciertos cánceres, el haber llegado a una edad, aun cuando uno no tenga signos o síntomas, no tenga datos, nos es adecuado, o sea, vamos a detectar un buen número de cáncer si nos hacemos determinada prueba. Esa es la estrategia que se conoce como tamizaje, a la que cada vez estamos recurriendo más, y buenos ejemplos en donde ha dado resultados positivos, es decir, donde si una sociedad lo aplica en forma masiva, se reduce la mortalidad, son el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama. De acuerdo. Doctor Prada, el INCAN realiza investigaciones importantes tratando de mejorar estas estrategias diagnósticas. Sí, por supuesto. Pues el INCAN es un centro diseñado para hacer investigación, es un centro de la Secretaría de Salud, atiende a miles de casos nuevos cada año y la plantilla de investigadores creo que asciende a 100 personas dedicadas exclusivamente a hacer investigación. Entonces, sí hay diferentes grupos, uno de ellos es el nuestro, en el cual estamos buscando biomarcadores para tratar de predecir qué pacientes van a recaer más temprano, qué pacientes van a tener enfermedad más agresiva, y tratamos de hacer pues investigaciones moleculares, ¿no? Entonces uno de los trabajos que acabamos de presentar en MD Anderson fue acerca de los niveles de 5-hidroximetilcitosina, que es un pequeño cambio químico que ocurre en el DNA, y estamos encontrando que las pacientes con cáncer de mama que tienen estos niveles mucho más reducidos tienen grados histológicos más avanzados y por lo tanto un peor pronóstico, ¿no? Entonces, y esto lo estamos detectando en la primera biopsia que se le hace a las pacientes, ¿no? Entonces, el siguiente paso es tratar de hacer alguna intervención con estas pacientes que ya sabemos que de entrada tienen niveles más bajos de 5-hidroximetilcitosina. Otra técnica en la que estamos incursionando es tratar de hacer biopsia líquida, en el cual los pacientes con cáncer tienden a tener DNA del tumor en sangre periférica. Entonces lo que estamos tratando de hacer es secuenciación masiva de ese DNA que está circulando para poder identificar no solo que tiene cáncer, sino las características de ese tumor, ¿no? Si va a ser resistente o si va a ser sensible a algún tratamiento. Entonces son técnicas que son muy costosas, pero que afortunadamente el INCAN está empujando para que encontremos biomarcadores, para que los validemos y para que podamos detectar mucho más tempranamente a los pacientes con cáncer. Gracias, doctor. Investigaciones como estas nos llevarán en el futuro a tener mejores estrategias diagnósticas y por lo tanto poder detectar en etapas más tempranas a estas enfermedades neoplásicas. No me queda más que agradecer a nuestros dos invitados, doctor Didier Prada y doctor Marcos Gutiérrez. Vamos a una pausa y continuamos con el programa. Gracias.
En esta segunda mitad participan la doctora Marta Robles Flores, investigadora titular del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Antonieta Chávez González, investigador titular de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS. Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar hablando del cáncer en México. En el bloque anterior, entonces, platicamos con dos expertos y aterrizamos la importancia de un diagnóstico temprano para que los pacientes que son diagnosticados con cáncer puedan tener buenas oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, no es el único factor que impacta en cómo le va a los pacientes. Uno de los factores clave es el tratamiento que reciben estos pacientes. Entonces, doctora Robles, ¿nos puede platicar cuáles son las estrategias que utilizamos actualmente para tratar a pacientes con cáncer? Bueno, en general, las estrategias que se siguen es que una vez que el paciente llega a consulta y que se diagnostica que padece cáncer, si es un cáncer sólido en general, por ejemplo, como el cáncer de colon con el que trabajamos nosotros como modelo, lo que se hace es tomar una biopsia del paciente o a veces actualmente también ya dan, según el diagnóstico previo, una quimioterapia o radioterapia, pero en general la estrategia que se sigue es que una vez que se diagnostica se realiza una cirugía para remover la mayor cantidad de masa tumoral, si es posible todo, se analiza con patólogo el estadio en el que está el tumor, si ha habido infiltración a ganglios, si ha habido metástasis, es decir, que se ha diseminado a otros lugares o no. Y con base en eso se plantea una estrategia de tratamiento para el paciente que generalmente después de la cirugía se da quimioterapia y o radioterapia en otros cánceres. Y después de la radioterapia y de la quimioterapia se evalúa la eficiencia de este tratamiento con varias técnicas de diagnóstico para ver si se redujo por completamente el tumor o si ya hay, dependiendo del estadio o el diagnóstico inicial, si hubo infiltración, aunque aparentemente no se observe, por ejemplo, una metástasis, el grado de, entre más desdiferenciado hayan encontrado el tejido tumoral, da un mayor pronóstico negativo. Entonces, generalmente se da varias sesiones de quimioterapia para tratar de eliminar por completo a las células tumorales. Sin embargo, de estos tratamientos, después de un tiempo se tiene que volver a evaluar al paciente porque uno de los problemas importantes a los que se enfrenta la oncología actual es la frecuente resistencia al tratamiento y que regrese el tumor después de un tiempo y muchas veces puede ser mucho más agresivo, resistente a todos los tratamientos que se le dieron anteriormente al paciente. Gracias. Doctora Chávez, usted trabaja con tumores derivados de células sanguíneas. Entonces, ¿cómo es el tratamiento allá? Debe ser diferente al de los tumores sólidos. ¿Y cómo es este problema de resistencia a los tratamientos? Bueno, efectivamente yo trabajo con un tipo específico de leucemia, que son las leucemias mieloides. Y en el caso de las leucemias mieloides, de manera parecida a lo que sucede con los tumores sólidos, este tipo de tumores se trata con agentes que evitan la proliferación rápida de las células. Es decir, en un tumor, seguramente ya lo mencionaron, las células proliferan a grandes velocidades y lo que hacen estos tratamientos, estos agentes quimioterapéuticos, es eliminar a las células que se encuentran en constante proliferación y eso es el tratamiento que reciben los pacientes con enfermedades del sistema hematopoyético, las leucemias para ser concreta, que son tumores, digamos, líquidos, sí es un tipo de cáncer y son tumores líquidos, entonces se les dan agentes quimioterapéuticos y siguen esquemas de diferentes agentes quimioterapéuticos dependiendo del tipo específico de leucemia, porque aunque se habla del término leucemia, la leucemia agrupa un grupo muy heterogéneo de enfermedades, entonces dependiendo de las características de la enfermedad y de cada uno de los pacientes es el tipo de tratamiento que los pacientes reciben. Y como bien dijo la doctora Robles, en estos pacientes también existe un porcentaje
que muestran resistencia a los tratamientos, de manera que una vez que el paciente pasó por todo el periodo de tratamiento y de recibir agentes quimioterapéuticos, se les tiene que estar monitoreando constantemente para evaluar si se redujo el crecimiento tumoral o si aún permanecen células tumorales. Y en el caso de las leucemias, una proporción de pacientes continúa con células leucémicas presentes en su sistema, de manera que en ocasiones o hay que cambiar de tratamiento o hay que utilizar tratamientos combinados con la intención de eliminar a estas células que están proliferando. Entonces, si fuéramos capaces de erradicar a todas las células cancerosas del organismo, esa sería nuestra cura. Y para alcanzar ese objetivo tenemos diferentes estrategias. Pero, ¿por qué no ocurre todo esto en todos los pacientes? ¿Por qué tenemos unos pacientes que sí responden bien al tratamiento y por lo tanto se curan y otros pacientes que continúan con la enfermedad? La doctora dijo algo crucial. Sí. Generalmente las terapias, como dice la doctora, están enfocadas a eliminar a células que están en activa proliferación, porque es uno de los sellos característicos del cáncer. Sin embargo, se ha demostrado la presencia de una subpoblación pequeña de células troncales cancerosas o células madre cancerosas que son iniciadoras de tumor, que tienen capacidades especiales para ser resistentes a cualquier agente tóxico, porque tienen bombas especiales que les permiten sacar fuera de la célula cualquier cosa tóxica. También tienen mecanismos de reparación de su DNA o de su genoma muy eficientes. Y estas células tienen la capacidad de que en condiciones de estrés pueden entrar en lo que se llama una especie de latencia y no proliferar, son quiescentes. Entonces, mientras que todo el tratamiento está eliminando a las células en activa proliferación, estas células no les afecta porque no están en activa proliferación y pueden sobrevivir en nichos especiales de nuestro organismo, dígase por semanas, años o décadas. Entonces, la presencia de este tipo de células de las que la doctora es experta, es uno de las probablemente de las causas que aparecen, y entonces además de una terapia inicial adecuada como se da según cada paciente, habría que diseñar después una terapia para eliminar a las células que hubieran quedado vivas, pero ahí es donde radica más, desconocimiento, o sea, cómo podemos eliminar selectivamente estas células cancerosas que se quedaron latentes en alguna porción de nuestro organismo, que salieron y fueron otros nichos. No es un reto a vencer actualmente y debería de darse entonces buscar las maneras de eliminar esas células, y entonces sí podríamos pensar en probablemente curar al cáncer. De acuerdo. Entonces, dentro de las células cancerosas, no todas son iguales. Tienen características biológicas distintas. Y hay una población que parece ser más importante para el fenómeno de resistencia a las terapias. Entonces, ¿contamos actualmente con terapias para atacar esa población? ¿O visualiza usted, doctora Chávez, que en el futuro podamos tenerlas? Yo creo que en el futuro podemos tenerlas, y eso depende mucho de la investigación científica nacional y de la investigación científica internacional. Como hace un ratito ambos mencionaron, un tumor, aunque todo el mundo nos referimos al tumor o a un tumor no es una masa de células homogénea. Un tumor está constituido de poblaciones celulares heterogéneas, y dentro de esas poblaciones, la mayoría del tumor, háblese del tumor que se hable, tumores sólidos o tumores líquidos, la gran parte del tumor corresponde a células que se encuentran en constante proliferación. Y una fracción mínima corresponde a las células troncales tumorales, que son células que generalmente no responden eficientemente a los tratamientos, que se encuentran, digamos, dormidas, y como están dormidas no proliferan, y como no proliferan no sienten los estímulos de los agentes quimioterapéuticos y en consecuencia no son eliminadas. Yo sí creo que hay muchos grupos en el mundo, estoy convencida, que están buscando maneras, primero, de conocer la biología básica de estas células troncales, porque en la medida que las conozcamos, vamos a ser capaces de eliminarlas y de llegar a donde están. Entonces, hay muchos grupos en el mundo que están tratando de entender su biología básica,
los lugares en donde viven, qué las hace diferentes de las otras células del tumor y algo muy importante es qué las hace diferentes de las células troncales normales, porque en todos los tejidos hay células equivalentes a ellas que son normales y son las que los agentes terapéuticos no quieren eliminar. Lo que los agentes terapéuticos quieren y deben eliminar son a las células malignas, no a la porción benigna que existe en todos los tejidos a pesar de tener un tumor. Entonces yo sí creo que en este momento, aunque no hay una cura para eliminar a las células troncales de ningún tumor, hay tumores que tienen muy buenos pronósticos y eventualmente habrá estrategias para eliminar células troncales. Quiero hacer un paréntesis para marcar dos cosas. La primera es que nuestras estrategias terapéuticas, que no solo incluyen fármacos, sino cirugía o estimulación del sistema inmune o radiaciones, son suficientes para curar a una fracción de los pacientes, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que son diagnosticados van a seguir un tratamiento y tienen una buena probabilidad de salir adelante. Cada vez estos tratamientos tienen más éxito porque vamos incorporando nuevas herramientas. Y la segunda cosa que quiero marcar es que es común encontrar curas milagro, no solo para el cáncer, sino para cualquier enfermedad. Y creo que sería importante destacar que esas curas no han demostrado ser efectivas con un rigor científico, no han demostrado ser seguras y por lo tanto los pacientes que las consumen se ponen en riesgo y no tienen un control de calidad adecuado, que es estas tres características que tengan efecto terapéutico, que sean seguras y que tengan un control de calidad adecuado son las características que pide la autoridad regulatoria en México o en el mundo para considerar una terapia como adecuada para administrarse a los pacientes. Doctora Robles, ya habíamos mencionado en esta mesa que las células cancerosas interactúan con otras células normales y también con otros componentes del organismo que están ahí porque tienen una función fisiológica normal. Creo que esa es la parte de los tumores que no conocemos muy bien al día de hoy. ¿Cree usted que ahí podemos encontrar oportunidades para generar nuevas terapias y tratar mejor a nuestros pacientes? Desde luego que sí. Usualmente habíamos estado estudiando el cáncer en modelos con células humanas, en modelos animales, etcétera, pero en general como que nos enfocábamos más al tumor, que si es heterogéneo, el tipo de células, y nos olvidábamos un poco de que los tumores en el ser humano no están aislados. Últimamente existe una gran esperanza en la inmunoterapia y creo que algo muy importante es tomar en cuenta que los tumores están en un microambiente y debemos estudiar ahora el microambiente tumoral y en este microambiente tumoral tratar de mimetizar todos los factores que están presentes ahí. Por ejemplo, frecuentemente falta de oxígeno, se da hipoxia. Y las células del sistema inmune que están en ese ambiente y las células mesenquimales y las células tumorales están en continua comunicación unas con las otras. ¿Cómo lo hacen? Secretando sustancias, muchas veces que van en vesiculitas o llamadas microvesículas o exosomas, y se comunican unas con las otras, se ha visto para transformar las células tumorales a las células, por ejemplo, del sistema inmune, no solo para que toleren el tumor, sino para que lo favorezcan. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos cómo se establece esa comunicación y podamos, por ejemplo, frenar esa comunicación o entender qué es lo que cómo transforman las células del tumor a las de su entorno para favorecer la progresión, podremos ofrecer tal vez oportunidades o blancos terapéuticos basados en una inmunoterapia que puedan, junto con la quimioterapia actual, dar tratamientos combinados mucho más efectivos para los pacientes. Entonces, la investigación básica sienta las bases para eventualmente desarrollar tecnologías que puedan aplicarse en nuestros pacientes. Yo estoy convencida que la investigación básica y la aplicación inmediata terapéutica para los pacientes van de la mano. Si avanza la investigación básica y tenemos nuevos elementos, podremos entonces inmediatamente dar ideas para que se diseñen mejores estrategias terapéuticas basadas en las diferentes cosas y en el tipo de tumor que tenga cada paciente y el grado de avance que tenga cada paciente para ver
dar una medicina personalizada y tratar de obtener mejores resultados para cada paciente. De acuerdo. Doctora Chávez, sé que usted está de acuerdo con esto. Sé que también considera la investigación básica un pilar esencial para la identificación de nuevas terapias. Y lo sé porque eso es parte de sus líneas de investigación. Platíquenos, por favor. Bueno, en mi laboratorio lo que hacemos es, como dije hace un ratito, trabajamos con células troncales de leucemias, específicamente mieloides, y una de las áreas de investigación es tratar de entender el microambiente en donde estas células troncales viven, donde les gusta vivir y comunicarse con otras células que las rodean, con la intención de en un futuro empezar a bloquear vías que permitan reducir la población de células troncales leucémicas. Otro punto que estamos abordando en el laboratorio es a estas células troncales que son resistentes a los tratamientos actuales, que se encuentran dormidas o quiescentes en el ciclo celular. Estamos probando diferentes agentes con la intención de eliminarlas selectivo o preferencialmente en relación a su contraparte normal, repito, que siempre está presente, pero que es muy importante eliminar a la fracción tumoral. Ya sea eliminarlas utilizando diferentes agentes químicos, o buscar incluso dentro de la propia célula troncal moléculas que se expresen específicamente en esas poblaciones y que nosotros tengamos después la oportunidad de buscar la manera de llegar específicamente a ellas y eliminarlas. Entonces, estas son 3 grandes áreas de las que nosotros trabajamos en el laboratorio y todas ellas en su conjunto pretenden responder una sola pregunta: ¿cómo es la biología básica de las células troncales tumorales, de los tumores en general? Y en la medida en la que avancemos en la investigación científica, vamos a dar seguramente respuesta a todos los problemas que siguen haciendo del cáncer un problema nacional. De acuerdo. Esta explotación de la interacción entre las células tumorales y células normales no es ciencia ficción. No. Creo que vale la pena señalar que ya tenemos terapias en el mercado que funcionan así. Son terapias muy novedosas y lo que hacen es evitar la supresión del sistema inmune de tal manera que el sistema inmune pueda responder ante el tumor. Y la manera en la que evitan esta supresión es identificando moléculas que están en la superficie de las células cancerosas y que interaccionan con otras moléculas en la superficie de células tumorales. Esa interacción es importante porque da comunicación, y la comunicación que transmite es: por favor, suprímete sistema inmune. Si nosotros somos capaces de romper esa interacción, lo que estamos haciendo es bloquear el bloqueo y por lo tanto vamos a tener respuestas terapéuticas en nuestros pacientes. En el futuro, nuestras investigaciones básicas podrían transformarse en herramientas para nuestros pacientes. ¿Qué más nos falta investigar? Bueno, algo que decía la doctora, no se sabe, sería ideal poder discernir entre una célula troncal tumoral cancerosa y una célula troncal normal, porque si lo hacemos nada más con base en los marcadores que pesan en la membrana, a veces no es tan sencillo. Pero no solamente ese es un reto a vencer, como lo que estudia en el laboratorio de la doctora. Otro reto es, una vez que las células, ¿qué mecanismos son las que las llevaron a la quiescencia, a permanecer dormidas y latentes en ciertos nichos? ¿Y qué las hace despertar? Porque también ese es otro problema. Yo creo que tenemos que buscar todo tipo de frentes para destruirlas. Si no somos capaces de poder eliminarlas y de erradicarlas del organismo, al menos también que pudiéramos ser capaces de evitar que ellas se reactiven y reinicien un nuevo tumor. Esos mecanismos moleculares que están involucrados en mantenerlas así no se conocen, y es algo en lo que en mi laboratorio, por ejemplo, estamos muy interesados en estudiar también, además de la comunicación, claro, que se da entre células tumorales y las de su entorno. Doctora Chávez, ¿qué más cree que debiéramos estudiar? ¿Dónde es que tenemos todavía cajas negras en el proceso biológico de los tumores? Yo creo que existen todavía varias cajas negras, y muchas de ellas están en muchos tumores sólidos en donde ni siquiera se conoce o se ha descrito con claridad la existencia de células troncales tumorales. El sistema hematopoyético y las leucemias es el modelo que ha marcado la pauta en la investigación en los tumores,
y hay muchos tumores en donde se están empezando a describir la existencia de estas células troncales, pero no entendemos la biología de las células troncales normales de ese tejido y tampoco terminamos de entender la biología básica de las células troncales en el tumor, las interacciones que existen en ellos. Esto de hacer investigación entre cómo se comunican las células, cómo podemos distinguir una célula normal de una célula tumoral, son áreas que se dice muy simple, pero son grandes preguntas a vencer, son retos enormes. Y no es algo que se pueda descubrir de la noche a la mañana. Toda la investigación requiere mucho esfuerzo científico, mucho esfuerzo económico, y son pasos que se van logrando poco a poquito. Tampoco podemos pensar que la cura está a la vuelta. Sí hay muchas opciones terapéuticas, pero hay que ir poco a poquito, porque en la medida en que todo se sustente en el conocimiento científico, vamos a dar mejores resultados. Y sí quiero tocar esto de que todo se sustente en el método científico, porque existen muchas estrategias o muchas opciones que se les ofrecen a los pacientes que no necesariamente están sustentadas en el método científico, que no han sido reportadas y revisadas por pares internacionales, en donde se pone en riesgo la vida de los pacientes utilizando agentes o terapias que no están probadas y que ponen en riesgo incluso o hacen más complicado el tratamiento de los pacientes que tienen este tipo de padecimientos. Muchas gracias. Creo que toca un punto clave, que es la complejidad del problema. Y el problema es muy complejo porque, como ya mencionamos antes, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un grupo de enfermedades. Dentro de ese grupo de enfermedades, las células cancerosas que hace años pensábamos que eran todas iguales, hoy en día sabemos que no lo son. Hay subgrupos con propiedades biológicas particulares, ¿no? Algunos son responsables de la resistencia a los fármacos, otro subgrupo será responsable, o quizá el mismo, será responsable de la formación de metástasis, que es la colonización de otros órganos o tejidos diferentes al que originalmente, en el que originalmente se desarrolló el tumor. Y el tercer elemento que aporta esta complejidad son las células normales, ¿no? La interacción entre las células cancerosas y el organismo que debe seguir funcionando fisiológicamente. Entonces, el problema es muy complejo y por lo tanto tenemos nosotros que encontrar estrategias de irlo disectando, porque de otra manera no podemos encontrar soluciones al problema. Solo si vamos estudiando pedazos pequeños, preguntas muy específicas, es que podemos ir construyendo el conocimiento que eventualmente nos llevará a soluciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, estamos cerca de concluir el programa. ¿Quieren agregar algo al final de la sesión? A mí me gustaría hacer una última reflexión en cuanto a precisamente lo que acabas de mencionar. El problema del cáncer es un problema heterogéneo, así como es heterogéneo en sí mismo el tumor. Y en la medida en que nosotros conozcamos estas maneras de comunicarse, de permanecer, de ser eliminadas, vamos a ser capaces de ir, de plantear mejores estrategias y algo muy importante que mencionaste, de construir el conocimiento. En la medida que construyamos conocimiento científico serio, vamos a dar mejores opciones de tratamiento a los pacientes. Doctora Robles. Por último, me gustaría agregar, es verdad que el cáncer es heterogéneo, el propio tumor es heterogéneo. Sin embargo, no quisiera dejar la idea de que esto es tan heterogéneo y es un caos. No, hay muchos elementos que tienen en común todo tipo de cáncer, común todo tipo de célula cancerosa, y en la medida en que nos enfoquemos a estudiar esos puntos en común que tienen todos los tipos de cánceres, podremos aportar entonces herramientas que sean útiles para cualquier tipo de cáncer. No solamente para uno en particular, sino que en general sea un comportamiento que se aplique para cualquier célula cancerosa, que pudiera entonces realmente dar un paso adelante para construir terapias más adecuadas. Sí, estoy completamente de acuerdo, que hay características comunes, pero me gustaría complementar su comentario diciendo que
desde el punto de vista de los pacientes, ellos tienen que tener claro que las enfermedades no son iguales, ¿no? Y por lo tanto, las estrategias terapéuticas a las cuales, y herramientas diagnósticas a las cuales ellos tienen acceso son diferentes. Si estamos hablando de una paciente que tenga cáncer de mama o una que tenga cáncer de pulmón. Entonces, desde el punto de la biología básica, sí, el fenómeno tiene muchas características comunes. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva del paciente, tenemos que pensar que ese paciente tiene un problema que se parece al de otro paciente, pero no es exactamente igual. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, no me queda más que agradecerles y resaltar que es la Facultad de Medicina de la UNAM la que coopera en investigaciones de este tipo. Los 3 miembros de esta mesa somos tutores de los posgrados de la UNAM, estamos vinculados directamente con la Facultad de Medicina y participamos no solo en el desarrollo de estas investigaciones, sino en la formación de recursos humanos que requiere el país para continuar realizando esta investigación básica y construyendo conocimiento. Como ustedes saben, la Facultad de Medicina tiene un liderazgo nacional y en toda Latinoamérica para realizar investigaciones de este tipo, y es gracias a expertos como la doctora Robles o la doctora Chávez que podemos mantener este liderazgo. Con esto concluimos esta sesión. No me queda más que agradecerles y esperamos verlos de vuelta.